Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Yailin Paredes y a continuación yo les voy a hablar sobre las leyes de los gases en el simulador PET. Seleccionamos lo que es leyes. Bueno, aquí tenemos lo que es un termómetro que nos sirve para medir la temperatura en grados Kelvin y en grados Celsius. Tenemos un manómetro que nos sirve para medir la presión atmosférica, que también la podemos medir en kilopascal. Tenemos una bombita que nos sirve para ingresar las partículas a nuestro recipiente. Tenemos unas partículas de gas pesados y unas partículas de gas ligero. También tenemos por otro lado lo que sería nuestra fuente de calor, que nos permite aumentar la temperatura. Bueno, aquí para poder mantener la presión constante, primero debemos ingresar nuestras partículas de gas. Vamos a ingresar unas partículas de gas pesado y unas partículas de gas ligero. Como podemos evidenciar, las partículas del gas más ligero se mueven más rápidos. Y vamos a proceder a activar la presión constante, a tener activada la presión constante. En la ley de Charles nos dice que a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen va a aumentar. Asimismo, si disminuimos la temperatura, el volumen también va a disminuir. Vamos a comprobar esto aumentando la temperatura y vamos a ver el volumen aumentar. Como podemos ver, ahí está aumentando el volumen debido a que estamos aumentando la temperatura con nuestra fuente de calor. Y ahora vamos a disminuir lo que sería la temperatura. Como podemos ver, la temperatura aquí está en grados Kelvin y en grados Celsius. Ahora vamos a disminuir la temperatura y vamos a verificar que esa temperatura va a bajar y el volumen también. Como logramos evidenciar, al momento de bajar la temperatura, también bajó lo que es el volumen, que es lo que nos dice la ley de Charles. También les voy a hablar un poco sobre lo que sería la ley de Gay-Lussac, que establece que la presión de una determinada masa de un gas varía directamente con la temperatura absoluta del gas, cuando el volumen se mantiene constante. ¿Qué quiere decir? Que en la ley de Gay-Lussac vamos a mantener constante lo que sería el volumen, a diferencia de la ley de Charles, que teníamos que mantener constante lo que es la presión. Bueno, esta ley nos dice que al aumentar la temperatura va a aumentar la presión atmosférica. Vamos a iniciar la simulación. Tenemos aquí el termómetro, el manómetro de la presión atmosférica, que también, como le indiqué anteriormente, se puede medir en kilopascal. La bomba de las partículas de gas. Vamos a ingresar unas partículas de gas pesado y unas partículas de gas más ligero. Tenemos nuestra fuente de calor. Nos indica la ley de Gay-Lussac que a medida que aumenta la temperatura, va a aumentar lo que sería la presión atmosférica. Pero antes de eso debemos de mantener el volumen constante, que es lo que nos indica la ley. Y vamos a aumentar la temperatura con nuestra fuente de calor.
Como podemos ver, ahí va aumentando la temperatura y va aumentando la presión atmosférica. Como el volumen se mantiene constante, la presión también aumenta, la velocidad de las partículas, como podemos evidenciar, van a ser un poco más rápidas. No solo aumenta la presión, sino también el movimiento de las partículas, hasta que llega un punto donde la presión, como sabemos, la presión es una fuerza sobre una superficie, y llegará a un punto en que la presión ya no soporte más y se vuele la tapa. Debido a eso, va bajando, debido a que las partículas de gas se van liberando, va bajando lo que es la temperatura y va bajando lo que es la presión atmosférica. Asimismo, si ingresamos partículas de un gas pesado y un gas ligero con un volumen constante, que sería la ley de Gay-Lussac, y disminuimos lo que sería la temperatura, las partículas, como podemos evidenciar, se van a mover de una manera más lenta, pero en esta ocasión ya no va a volarse la tapa, por decirlo así, debido a que ya no genera más presión